Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Ustedes lo saben, lo vienen oyendo desde hace mucho tiempo. Los docentes han manifestado, tras la reforma educativa del gobierno pasado, que hay cuestiones estructurales, conceptuales, presupuestales, que también apuntan a lo pedagógico, que hay que revisar, que hay que cambiar. Bueno, para hablar de esto recibimos hoy a Julián Mazzoni, es consejero docente del CODICEN, y yo le pregunto, además de darle los buenos días, ¿cuál es la principal modificación que harían ya? Bueno, primero buenos días para la audiencia, para ustedes, gracias por la invitación. Bueno, en estos días está ocurriendo, digamos, un proceso ya de revisión de algunas cuestiones de la transformación curricular. Evidentemente, las nuevas autoridades designadas por el gobierno tienen un enfoque diferente que las anteriores. Nosotros, los dos consejeros que hemos sido electos por los docentes, ya habíamos manifestado anteriormente discrepancias importantes con lo que se estaba haciendo con la transformación educativa. A propuesta de la mayoría del Consejo Directivo Central, con el voto, yo no diría discorde, pero con algunas objeciones que planteamos los consejeros docentes, se inició un proceso de revisión que apuntan fundamentalmente a los temas que tienen que ver con la evaluación y el pasaje de grado, y también a revisar algunas cuestiones relativas a los programas. Y a eso se suma la idea de que la idea y la realidad de que había una presión muy fuerte sobre los docentes de parte de inspecciones y otras figuras que había generado la transformación curricular integral, que deben desaparecer, recuperándose lo que nosotros entendíamos como una violación de la libertad de cátedra, porque de acuerdo a la nueva estructura curricular se obligaba claramente a los docentes a planificar sus clases de una manera determinada, con un trabajo, digamos, burocrático muy fuerte, y eso se está tratando de cambiar. Estos son los primeros pasos. Simultáneamente estamos en la construcción del presupuesto quinquenal. En agosto hay que enviar al Parlamento el plan, digamos, económico para los próximos 5 años. Obviamente las expectativas ahí son importantes, porque si uno mira el programa que llevó el Frente Amplio y que por lo tanto se entiende que el gobierno va a llevar adelante, se va a pasar a un nivel importante, porque estamos en el 4,5 del PBI para la educación pública aproximadamente, y se propone llegar al 6. Sobre ese tema, es un reclamo histórico el 6% para la educación, y parecería ser, o al menos el compromiso de llegar al 6, hoy está sobre la mesa, parecería ser que se va a dar, ¿no? Sí. O sea, hay un compromiso. Ahora, teniendo ese presupuesto, ¿se soluciona, digamos, se puede decir que al final del periodo, bueno, ya no vamos a estar hablando de la cuestión de plata, y se va a solucionar buena parte de los problemas de la educación hoy? Bueno, es una condición necesaria. No es suficiente, porque hay que tomar otras medidas, evidentemente, porque no es simplemente que venga una inyección importante de dinero que va a solucionar muchas cosas. Yo estoy recorriendo el país, estoy haciendo 2 visitas a departamentos por semana. Ahora vengo de mi propio pueblo, de mi propio departamento, de La Valleja. Acabo de llegar de La Valleja. Estuvimos ayer recorriendo algunos liceos y escuelas técnicas de La Valleja. Habíamos estado anteriormente en Maldonado. Hay un clamor de los docentes por encontrar salidas a la situación de agobio a la que se los ha sometido. Porque además del horario de clase, antes había unos horarios importantes para la coordinación que se eliminaron, no en su totalidad, pero en gran parte, y se trabaja mucho en la propia casa con ese tipo de planificaciones y demás, en horarios que no son pagos y que de alguna manera están generando hasta problemas de salud mental en algunos casos. Yo esto trato de trasladarlo a la ciudadanía
y trato de trasladarlo especialmente a los miembros del Consejo Directivo Central, que de pronto por las funciones que tienen no están tan cercano a lo que están sintiendo los docentes. Yo tengo la obligación de trasladar esto, está, digamos, en la estructura que tiene por ley el Consejo Directivo Central. Somos dos los que representamos a los docentes y tenemos esa obligación. Y esa obligación hace que no perdamos nunca el contacto, o tratemos de no perder nunca el contacto con la realidad cotidiana de las aulas. Usted habla de la salud mental en docentes, pero también hay un problema enorme con la salud mental de los adolescentes, ¿no? O sea, la tasa de suicidio en adolescentes es de las más altas, es de los mayores problemas que tienen los adolescentes hoy. Venimos de una institución, por ejemplo, que la directora nos dijo que tenían 4 alumnos internados. ¿En Maldonado? No, La Valleja. La Valleja también. Bueno, ¿Por depresión? Por suerte no llegaron a... Por intentos. Por intentos. Y están internados en pabellones psiquiátricos en este momento. Sobre ese punto y teniendo en cuenta que los docentes son la primera barrera muchas veces en detectar estas cuestiones, ¿qué acciones concretas se pueden implementar desde el CODICEN para mitigar o para ayudar en esto? Porque a veces parece que queda en lo discursivo, ¿no? Estamos todos preocupados por la salud mental de los adolescentes, pero al final siguen estando solos también a veces en los centros educativos. Yo creo que hay que señalar algunas cosas. Ya en el anterior CODICEN, esta preocupación estaba, ¿no? Más allá de las diferencias que podíamos tener con los integrantes del anterior Consejo Directivo Central, esta preocupación estaba, se intentó hacer algunas coordinaciones, porque esto no se resuelve solo con la atención que puedan dar los docentes a los estudiantes. Hay que enfocarlo desde diferentes puntos de vista. Este martes, el presidente del Consejo Directivo Central nos estuvo informando en detalle de todas las coordinaciones que se vienen pensando con ACE, con el Ministerio del Interior también, con INAU, con el Ministerio de Desarrollo Social. Yo creo que se ha encarado todavía, claro, esto lleva tiempo, pero eso se está encarando bastante bien. Y el segundo asunto, y que es eminentemente presupuestal, pero también hay que organizarlo bien, es que una serie de figuras que se están reclamando hace tiempo, lo que normalmente decir los equipos multidisciplinarios tienen que ser mucho más de los que hay en este momento. Nosotros ayer visitamos dos liceos donde los equipos multidisciplinarios están bastante bien conformados y están trabajando. Eso ha ayudado mucho. Pero de pronto uno visita otras instituciones, visitamos una escuela técnica en un barrio bastante, digamos, carenciado, y ahí no tienen equipo. Y ahí hay problemas importantes de seguridad. O sea, yo creo que el problema presupuestal también implica un gran esfuerzo de toda la población, porque obviamente si vamos al 6% del PBI, nosotros tenemos que responder a ese esfuerzo con medidas concretas que permitan avanzar. El otro aspecto que a mí me parece central es que hay que hacer un combate muy fuerte a la pobreza. Eso obviamente va por otros caminos que no son directamente los del Consejo Directivo Central, de la Administración Nacional de Educación Pública, que es una tarea de titanes, pero yo creo que tiene que ser encarada. Todos somos conscientes en este país de que si no atendemos las niñeces y la adolescencia, estamos en un problema muy serio por la situación demográfica que tenemos y porque a todos nos angustia mucho ver niños, niñas y adolescentes en las situaciones que usted señala. Mazzoni, una decisión de este CODICEN que generó cierta controversia fue la suspensión de la elección de horas por más de un año, ¿no? Se acordó entre FENAPES y secundaria, algo que había sido instaurado en el periodo anterior. Era un reclamo histórico, ¿no? O sea, poder elegir por más de un año lugar de trabajo para darle estabilidad a los docentes, para darle estabilidad a la comunidad educativa, etcétera. Generó reacciones digamos, de las anteriores autoridades. El propio Robert Silva fue uno de los primeros en airadamente salir a criticar esta decisión, pero también de gente que formó parte del gobierno del Frente Amplio en el 2019, y pongo el ejemplo de Pablo Cayota, que estuvo en la dirección del INED, Instituto de Evaluación, durante el último gobierno del Frente Amplio, que puso lo siguiente, y a partir de ahí se explaya. Dijo: un avance impedir elegir horas por 3 años, único país en el mundo que promueve este sistema anticalidad educativa. Bueno,
eso está dicho por alguien que no ha participado directamente en los procesos de elección de horas. Nosotros teníamos, digamos, en gobiernos anteriores, un mecanismo que permitía. Esto tiene que ver básicamente con UTU y secundaria, porque en primaria esto no pasa. Son cargos, se eligen con más estabilidad, aunque son todos los años, pero el asunto, yo le voy a poner algunos ejemplos, solo funcionó en algunos departamentos y en muchos casos con centros María Espínola. Yo voy a poner el ejemplo de nuevo de mi departamento. Liceo de Valle Ordóñez. Había habido elección por 3 años. Al siguiente año desaparecen grupos de personas que habían elegido por 3 años. ¿Qué hacemos con esa gente? Cuando tú no tienes un sistema estable, que además sistemáticamente ha ido perdiendo grupos, por razones presupuestales, básicamente, no podés resolver esto. Hasta que no tengas la total estabilidad del sistema, todos tenemos aspiraciones obviamente, a la estabilidad en el cargo, en las horas que elegimos, y la historia del país era un poco así. Yo recuerdo antes que se concursaba por determinadas horas, se elegía esas horas y esas horas te quedaban para siempre, siempre y cuando no pidieras un traslado. O sea, la gente sabía qué profesor iban a tener sus hijos en el momento que el hijo pasaba a determinada institución. Ahora eso no está pasando, hay una gran inestabilidad, hay movilidad. Yo creo que hasta que no se estabilice no es adecuado plantear eso por casos como estos. Ahí hubo dificultades, porque después que la persona, el sistema le garantiza determinada cantidad de horas y desaparecen las horas, que pasa muy seguido, bueno, se genera una dificultad. ¿Qué se hace con esa persona que de pronto hay otros en el escalafón que tienen que elegir antes esas horas que se supone que le habíamos garantizado? Es muy complejo esa situación. Pero el anverso es que, digamos, volvemos a la elección año a año, que genera eso de que hay cursos enteros que no tienen digamos, clases, o sea, hay alumnos que tienen clases durante varios meses porque todavía no se designaron horas. O sea, volvemos porque había un consenso, ¿no?, de que había que elegir horas por más tiempo, ¿o no? No hubo consenso. No. Es que no había condiciones. Es decir, una cosa es... ¿Usted prefiere la elección hora año a año? No me haga decir cosas que no dije. Yo lo que digo es que si no tenés organizado correctamente un sistema estable, con presupuesto correcto, con las instituciones que vos decís, bueno, en este liceo o en esta UTU vamos a tener tales grupos, tales, y no los vamos a cambiar, no podés hacer eso. Y eso no estaba pasando en este país. En este país hay, por ejemplo, vengo de Maldonado, 52 grupos se perdieron en Maldonado. Entonces, ¿cómo vas a hacer elección por 3 años si al año que viene tenés menos grupos? ¿Qué haces con los docentes que eligieron? Este es un problema mucho más complejo que plantearse la estabilidad laboral, que todo el mundo aspira a que así sea. Entonces, no hay que culpar a las organizaciones sindicales que están defendiendo los derechos de los docentes y que además no son corporativas. Esto hay que decirlo claramente, porque a veces se dice que hay corporativismo. Yo diría que la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza está muy lejos del corporativismo, porque piensa soluciones en el marco de una propuesta programática del PICNT que es para todo el país y que, por lo tanto, cuando se lucha por los derechos de los docentes también se está luchando por los derechos de la niñez. No debería ser tan difícil conseguir una solución para lograr la estabilidad, ¿no? O sea, sobre todo porque más allá de lo que dicen los docentes, también es cierto que eso beneficia mucho a los alumnos. Tiene que pasar que no te reduzcan el presupuesto, que el presupuesto sea adecuado, que los grupos sean los que tienen que ser y que no te estén cambiando todos los días de planes y programas. Eso tiene que pasar. Cuando nosotros logremos una política de estabilidad educativa, que tiene que ver con la autonomía, básicamente porque la autonomía lo que garantiza es que cuando cambie el gobierno no cambien las políticas educativas, eso puede ser posible. Mientras tanto... La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuánto más hay que esperar? Bueno, eso dependerá de la voluntad política de todos. Si esa es la voluntad política, el año que viene va a haber Congreso Nacional de Educación. Yo creo que hay que fijar grandes líneas que sean acuerdo nacional,
que esas líneas le den estabilidad al sistema educativo. Y además, y esto yo lo digo, no sé si refleja la opinión de todo el mundo, pero yo creo que las autoridades de la educación pública no pueden depender del gobierno de turno, sino que tienen que encontrarse, como en la Universidad de la República, un mecanismo que permita que las autoridades sean estables y puedan programar mucho más de 5 años. ¿Eso va a estar sobre la mesa en el próximo Congreso? Eso está sobre la mesa en la historia del Uruguay, Claro. desde Varela en adelante. El asunto es que nunca lo hemos logrado concretar plenamente. La Universidad de la República lo tiene y puede fijar grandes líneas durante mucho más tiempo. Claro que tiene dependencia después presupuestal, que eso complica, pero yo creo que el tema del cogobierno tiene que ser planteado nuevamente. Muy bien, Julián Mazzoni, muchísimas gracias por esta visita esta mañana a la televisión pública. Yo Antes les del agradezco Congreso nos mucho. vamos a ver. Con todo gusto. Seguramente. Gracias. Nos vamos a una breve pausa. Hay más.